Nos vamos a ir hasta el municipio estense de Pomar de Cinca. Hace 2 meses que el barranco se desbordó, eso provocó daños en algunas viviendas que tuvieron que ser desalojadas y que todavía algunos de ellos siguen fuera de sus casas y quienes están en ellas todavía tienen muchos desperfectos. Eva. Sí, así es, Miriam. Los vecinos de Pomar de Cinca todavía continúan viviendo las consecuencias del desbordamiento del barranco de la Clamor, que inundó y destrozó por completo el interior de 6 viviendas de protección oficial que se construyeron a escasos 25 metros del cauce. Nosotros estamos precisamente en la casa de uno de estos vecinos afectados, uno de los vecinos que, como muchos otros, todavía no ha podido regresar a vivir a su casa. Hablamos con Jesús Barber. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Jesús, ¿cuál es ahora mismo la situación de los vecinos afectados? ¿Dónde estáis viviendo? Pues bueno, la situación es que han vuelto a vivir en sus hogares la mitad de las viviendas afectadas en condiciones precarias porque faltan todavía elementos indispensables, caldera, electrodomésticos, y el resto de los vecinos estamos alojados en casas de familiares cercanos hasta poder regresar al hogar. Jesús, lo que denunciáis es que 2 meses después de la inundación no se está limpiando el cauce y no se están tomando medidas para garantizar vuestra seguridad. Eso es, no solo no se está limpiando el cauce, sino que además ha llegado a nuestros oídos que quieren hacer una limpieza de vegetación, incluyendo el arbolado. Lo que aquí se necesita es una actuación muchísimo más potente que garantice la seguridad de nuestras vidas en estas viviendas construidas por el propio Gobierno de Aragón. Hay infraestructuras que no evacúan las avenidas calculadas. Hay pasos de caminos que no dejan pasar de las avenidas calculadas. Necesitamos que, para poder vivir en estas casas que, repito, construyó el Gobierno de Aragón en zona de policía, poder vivir tranquilamente. Una limpieza de vegetación es muy insuficiente. Nos comentabas también, Jesús, que a día de hoy, si vuelve a producirse una tormenta de la magnitud de la pasada, volvería a ocurrir lo mismo, se volverían a inundar estas casas. Por supuesto, incluso sería peor. La inundación dejó mucho resto vegetal que está pendiente de limpiar el cauce ha aumentado de calado a causa de la deposición de los lodos, y si volviera a venir una avenida, el calado de agua aquí sería mayor. Jesús, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros también hemos hablado con el Ayuntamiento de la localidad de Pomar de Cinca y nos informan de que ya se está programando una limpieza en profundidad del cauce de la mano de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Diputación Provincial de Huesca y la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. Bueno, pues esta es la situación. Han pasado 2 meses. Recuerda un poco a lo ocurrido aquí en esa tormenta del 6 de julio, que todavía ha dejado tantos daños, y con el temor de quienes están viviendo en la zona. De momento algunos no pueden volver a sus casas y luego están pidiendo soluciones. Mónica. Y además es que recordamos perfectamente aquellas imágenes, que aquello pudo ser una tragedia. Lo que no se entiende es cómo después de 2 meses no se haya avanzado más, por lo menos en tomar algún tipo de medida urgente que permita ya no solamente que los vecinos puedan volver a sus casas, sino que digan exactamente qué se puede hacer allí, porque ya se sabe lo que puede pasar si tenemos unas lluvias torrenciales. Entonces yo creo que una vez que ya eres consciente del peligro que se corre en un lugar así, lo que tienes que hacer es actuar inmediatamente y tratar de agilizar los plazos. 2 meses me parece que es un tiempo más que razonable para que pudieran haber dado algún tipo de paso y haber exigido al Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ayuntamiento y Diputación de Huesca, que se pongan de acuerdo para poder actuar y garantizar la seguridad de los vecinos. Patricia. Yo no sé, las decisiones, decía este señor que las casas estaban construidas en la zona de la policía, no sé si, no he comprendido bien esto, pero la decisión está de urbanizar en zonas donde se corre el mínimo peligro de que esto pueda pasar. Yo no lo voy a entender nunca, como el colegio que había, con el que ocurrió también la inundación el otro día. Yo creo que tenemos suficiente espacio, sobre todo, yo creo que en los pueblos, ¿no?, para construir en un lugar seguro. Porque claro, tú no puedes calcular cuando construyes en que puede haber una mínima probabilidad de que esto ocurra, pero es que cuando ocurre la mínima probabilidad, la catástrofe afecta a tantas personas y tiene un coste económico tan alto que es que no vale la pena que uno se la juegue cuando hay un montón de sitios para construir en el campo. Eduardo. Esto sí que es una confluencia de torpedos, pero de la buena. Estamos hablando de que la comunidad autónoma, obviamente con el permiso de la Confederación Hidrográfica y del Ayuntamiento del lugar y posiblemente de la Comisión Provincial de Urbanismo, en la que tienen otras organizaciones como la Diputación, en este caso de Huesca, presencia, autorizan la construcción en zona de policía de viviendas. A ver,
La zona de policía son los 100 metros que se extienden a partir del cauce de un río. Y el cauce de un río es el espacio que ocupa el río cuando se produce la llamada avenida ordinaria, la que se produce con normalidad casi todos los años. El Pilar y el Ayuntamiento de Zaragoza están en zona de policía, háganse una idea de lo bien que se van haciendo las cosas, pero entonces no había esas reglamentaciones, ¿verdad? Entonces, claro, es decir, es que el chiste empieza fatal. O sea, el chiste empieza fatal, claro que tienen que estar desesperados esta gente. Es que tú de entrada tú te fiarías de que si te viene el gobierno de Aragón, el ayuntamiento, la confederación y el Susun Corda, toma, aquí tienes tu casa, que la construimos nosotros que somos las administraciones con todos los permisos, pues dirás, estos la habrán mirado. Claro. Pero claro, viviendas protegidas, además, es que era un claro. barranco. Es que era un barranco, claro, pero si no vamos teniendo en cuenta las barrancadas que estamos viendo, nos vamos a la de Viescas en el año 96, eso fue una barrancada y se había autorizado lo que se había autorizado allí, pero es que el barranco estaba y los cálculos de las riadas que podían producirse estaban. Aquí hay un barranco, en el barranco del, no recuerdo el nombre, el de Arcosur, el barranco de la muerte creo que era o algo así, le llamaban. Sí, el barranco de la muerte. Es que el barranco está, claro, y cogemos y ponemos un colegio y edificios y empresas y tal, es decir, a ver, si no somos conscientes de que con el cambio climático, con el calentamiento global y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, vamos a tener barrancadas cada vez con más frecuencia y no tratamos a los barrancos como lo que son una especie de ríos secos, pero que de vez en cuando vuelven a llenarse, como ha ocurrido aquí, y recuerdo las imágenes de hace unas semanas de Vallobar, en el Bajo Cinca, donde allí estaba canalizado y se vio como la barrancada pues iba creciendo. Claro, si eso no llega a estar canalizado, el desastre que hay en Vallobar también habría sido tremendo, ¿no? Entonces, claro, es que no le hemos tenido ningún tipo de respeto a la naturaleza y son unas fuerzas que por muchos decretos y por muchos papeles y muchas resoluciones que hagas, el agua tiene unas escrituras y de vez en cuando las saca. Y aquí es lo que está pasando, claro, si nos dedicamos a engañar a la gente y encima a poner a poner infraestructuras y a poner viviendas en zonas de riesgo, pues acaba pasando lo que acaba pasando, ¿no? Que es lo que pasó en Pomar y lo que pasó en el colegio y en las empresas de la zona de Torrero. Entonces, ostras, un poco de por lo menos de agilidad para atenuar los daños que les han causado a una gente que se ha gastado su pasta en comprarse esas viviendas pensando que estaban hechas con conocimiento. Pero claro, se han encontrado con que se han hecho a la buena de Dios y se han puesto en una zona obviamente inundable, como ha demostrado la naturaleza. Pero el problema es que aunque tú arregles ahora esa vivienda con toda la agilidad del mundo, sigue estando en un lugar donde puede volver a ocurrir lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Le levantas un tabique al barranco para que no entre el agua en tu casa? Es que... No, por eso se quiere proceder a limpiar la zona para evitar que vuelva a llevar tanta agua. Si lo de la limpieza es la solución. Si es suficiente o no. O si es suficiente, bueno, exacto. Aún así no se escucha a los vecinos que en el caso de Pomar ya habían alertado de lo que podía pasar con el barranco y no se escuchó a los vecinos de Zaragoza, sobre todo los barrios de Torrero y de La Paz, de lo que podía pasar con el barranco de la muerte, que al final vimos que se cumplió las predicciones que ellos habían hecho. Ahora ya no consiste solamente en que recojamos todos los daños y pidamos al Estado que los compense. También consiste en analizar punto por punto cuáles son las medidas de seguridad a aplicar en una zona que hemos visto lo que puede pasar en una tromba histórica, que son trombas históricas, pero que las trombas históricas también se dan. Exacto. Y sobre todo garantizar la seguridad, para empezar, del colegio y también dar tranquilidad a los vecinos. El cuartel de la policía local también está en esa zona, claro, y no sufrió ningún daño porque estaba más elevado, ¿no? Entonces, ¿cómo se elevó el cuartel de la policía local y no el colegio, la zona donde se instaló un Lidl, un supermercado, que también vimos las imágenes de cómo estaban inundados cuando bajaba la riada, y al final nada le asusta, ¿no? Entonces yo sí que espero que por lo menos digan cuál va a ser la solución también a futuro para que los vecinos se queden tranquilos. Hace 2 legislaturas el Gobierno de Aragón, Protección Civil, ponía como condición para autorizar determinadas construcciones que se encontraran fuera de lo que es la zona de inundación de la riada de 500 años. Es decir, esos cálculos existen, esos cálculos están incluso a nivel accesible para cualquier ciudadano en la web de la Confederación, chebro.es, en la página de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es decir, y eso es algo que se puede hacer porque se ha hecho. Pero claro, ostras, yo ya lo siento por los dueños del suelo, que qué mala suerte hemos tenido, que van a sufrir una devaluación si se aplican medidas serias pensando en los ciudadanos. Pero es que hay que aplicarlas y hay zonas que deben quedar fuera del mamoneo urbanístico y deben quedar fuera de la posibilidad de construir, porque construir ahí genera peligros, genera riesgos y acaba provocando catástrofes.